Bueno, estamos viendo muchos detalles alrededor de las potenciales vacunas. Sabemos que en el mundo aproximadamente son 6 que se encuentran en fase 3. Esto no está incluyendo la vacuna rusa, que en realidad a pesar de que la han patentado y dicen que ya está lista el presidente Vladimir Putin, eso no es así. En realidad todavía está en fase de ensayos, todavía hay mucho camino por delante. Algunos países ya las producen, como el caso de la vacuna en Argentina, la vacuna de Oxford, cuando todavía estamos en fase 3. Hay que ponerle un poquito de paños fríos, calma y paciencia, esperanzarnos en que la vacuna va a resolver nuestros problemas. No es una forma de trabajo eficiente. Eso no va a lograr que las cosas de alguna manera se resuelvan. Tenemos que tener estrategias para contener la pandemia hoy, para que la gente no se siga muriendo, para que los números de contagiados no sigan incrementándose día a día. Vivir encerrados, rogando que la vacuna llegue pronto a nuestro país, es bien peligroso. Es una estrategia que nos va a costar muchísimas enfermos y víctimas fatales. Ni qué decir la economía, que se ha desplomado, según la agencia Bloomberg. A esta hora ya estamos con Rolando Escaró, es el jefe de la sección internacional de Latina, con su segmento #COVID, para tener detalles un poco de lo que viene siendo la carrera por la vacuna, pero la realidad, que también es muy importante. Así es, tienes toda la razón. Has explicado muy bien, hay un tema con la espera de la vacuna, pero la vacuna no resuelve todos los problemas. Esto depende mucho también de la misma ciudadanía, de nosotros mismos. Depende cómo nos estamos cuidando, si nos estamos protegiendo o no para evitar los contagios y sobre todo llevar los contagios a nuestras casas. Entonces vamos a revisar algunas cifras para entender cómo ha ido esta cosa. A ver, las vemos. Recordemos que el 22 de junio comenzó, digamos, un poco la reapertura. Se abrieron los centros comerciales, la gente empezó a salir más de sus casas. Hacia el 1 de julio, o sea, comenzábamos en julio con 1.699.369 pruebas a nivel nacional. En ese momento se encontraban 288.477 casos y lamentablemente habían fallecido 9.860 personas. Cifras oficiales. Cifras oficiales, son cifras del Ministerio de Salud. Una semana después, digamos, recordando que el 22 de junio ya se habían abierto los centros comerciales, pasan 10 días como para que la gente salga, que es lo que demora el virus en incubar y manifestarse, ya encontrábamos 312.911 personas contagiadas y la cifra de víctimas se había elevado a 11.133. Digamos, en una semana habíamos alcanzado 24.434 casos y 1.273, la diferencia era de 1.273 fallecimientos. Vamos a ver en el cuadro 2 cómo había evolucionado esto en 15 días. Avanzamos una semana más. Una semana más, o sea, ya en la primera quincena de julio sumábamos 337.724 casos y 12.417 personas habían perdido la vida en los primeros 15 días de julio. Veíamos que la cifra de pruebas también había aumentado, se estaban haciendo más pruebas, 284.563 pruebas más en esos 15 días, pero el número de contagios había aumentado en 49.247. Casi 50.000 personas se habían contagiado en 15 días, habían dado positivo. Y el número de fallecimientos había aumentado a 2.557 víctimas. Vamos a ver el siguiente cuadro, ya cómo había evolucionado esto en un mes, en los 30 días de julio. Nuevamente aumentó la cifra de exámenes, habíamos pasado de 2.318.254 y ya se registraban 407.492 contagios y el número de fallecimientos era terrible. 19.021 personas habían muerto. En un mes habíamos alcanzado 119.015 contagios y la cifra de muertes se había incrementado en 9.161. Entonces, una cifra terrible. O sea, en 30 días, vean cómo había aumentado no solamente los contagios, el número de fallecimientos. Vamos a ver el último cuadro, que es ya a las cifras actuales, las últimas cifras. 21. Hoy ya es 21, bueno, acá han puesto 19 de agosto, pero son las cifras del Ministerio de Salud. Más o menos en estos 50 días, la cifra de contagios ya alcanza 269.943. Si lo vemos o lo contrastamos con la cifra del inicio del mes, casi hemos duplicado
la cifra con la que habíamos llegado. Al mes de julio vamos a sumar 5 meses más o menos del inicio de la pandemia, teníamos 288.477 contagios. Actualmente tenemos 558.420, o sea, casi hemos duplicado en 50 días lo que no había pasado en 5 meses. Por eso es que el rebrote acaba siendo claro y uno de los argumentos era, hemos vuelto a como estábamos en abril. A fines de abril, esta era nuestra realidad. Eso es lo que nos decían los números. Ahora, con el desconfinamiento, y además queda claro que es el desconfinamiento lo que ha disparado los casos. Así es, tienes toda la razón. Hay que tener en cuenta que el virus no va flotando solo, no se dispersa solo, no es como un ave que va volando. La gente lo va llevando a medida que se va moviendo. Recordamos el caso, por ejemplo, de los caminantes, ¿no?, que salieron de Lima, empezaron a ir hacia sus regiones y el virus empezó a aparecer en diferentes regiones del país. Sin duda. Lógicamente, los pasos fronterizos ilegales, el ingreso de personas de otros países disparan los contagios. Pero si vemos cómo ha ido la progresión, vemos que la flecha va subiendo y sigue subiendo. Ya se disparó prácticamente. Ya se disparó, o sea, más de 500.000 de personas contagiadas, esas son las personas que se les están haciendo las pruebas. Tenemos que tener en cuenta, no podemos taparlo con el sol con un dedo, que hay muchas personas contagiadas que no han ido a ningún médico, no han llamado a ningún teléfono de MINSA o del seguro, y están en sus casas, han cumplido la cuarentena. Y ahí tenemos que considerar también que el otro gran problema es que la mayoría de estas pruebas son pruebas rápidas, que no detectan al virus en sí mismo, sino los anticuerpos contra el virus. Hay mucho falso negativo, falso positivo también, pero además no necesariamente hay una detección clara versus la prueba molecular que recién estos días ya llegan las 800.000. Exacto, y lo más preocupante es la cifra de personas que han perdido la vida. Son 16.974 personas al 19 de agosto. O sea, si te das cuenta, casi estamos duplicando el número de personas fallecidas. Si lo contrastamos con las cifras de ayer, por ejemplo, la cifra casi se triplica. Estamos a punto de triplicar el número de personas que mueren por coronavirus, por diferentes razones. Pueden ser porque han llegado muy tarde al médico, han tenido diagnósticos equivocados. Hay muchas personas que se automedican, personas que han estado tomando medicamentos que no son los adecuados. Es una situación bastante preocupante. Y acá también tenemos que decirlo, esta campaña preocupante con el dióxido de cloro que envenena, mata a las personas y que no es un tratamiento para nada. No deben consumirlo, que lamentablemente ha generado muchísima discusión, incluso en el Congreso. En el Congreso están haciendo quieren hacer una comisión investigadora para analizar el dióxido de cloro, por Dios. Ya no sabemos qué hacer. Todos los científicos del país deben estar llorando en este momento. Tenemos que entender que, lógicamente, este tipo de medicamentos milagrosos apelan un poco a la desesperación de la gente. Lógicamente, hay personas que están desesperadas por querer curarse, por salvarle la vida a un familiar, al padre, a la madre, a la esposa, a los hijos. Entonces, recurren a cualquier tipo de medicamento. En esa circunstancia, digamos, esto se convierte en una situación favorable para alguien que te vende cualquier producto diciéndote que te va a curar o que te va a salvar la vida. Tenemos que recordar, por ejemplo, acá ya estamos viendo las cifras del 20 de agosto, al día de ayer. Al 1 de julio teníamos 288.477 personas diagnosticadas. Actualmente tenemos 567.000, eso es a la cifra de ayer, 59. Es decir, hemos aumentado en 278.582 personas. O sea, es casi el doble. O sea, 50 días prácticamente. En 50 días. Al 1 de julio teníamos 9.860 personas que habían fallecido desde que comenzó la pandemia. Al día de ayer ya registramos 27.034. La cifra, como ves, ha aumentado en 17.174 personas fallecidas, solamente en 50 días. Y acá tenemos que considerar, cuando hablamos de la cifra de fallecidos, que es la cifra oficial del MINSA. Si nos vamos a la cifra del SINADEF, ya nos ponemos todos a llorar y tenemos que estar en una situación precaria. De allí que hay otra de las cifras que habla que por millón de habitantes el Perú excede en más de 600 los fallecidos. Somos uno de los países que la está pasando peor con la pandemia y toca decirlo también. Exacto. Ahora, esto también ya no entra tanto de las decisiones del gobierno, que pueden ser cuestionables, que puede haber personas que no están de acuerdo, que están en contra, o de las autoridades mismas. Eso ya depende de las mismas personas, o sea, de las personas que siguen saliendo a las calles sin mascarilla, como lo hemos visto en ese momento. Ese bar personas donde que se reúnen en un bar a tomar cerveza, a hacer una fiesta, o las personas que van a visitar a los abuelos llevando a los niños. Tenemos cifras preocupantes de cómo ha aumentado el número de contagios en niños.
80 Entonces, niños fallecidos en lo que va de la pandemia versus otros países que casi no reportan fallecidos en niños. Porque además, nuevamente, ahí vamos al sistema de salud. ¿Qué sistema de salud tenemos? Tenemos un sistema de salud muy precario. Si es difícil tener UCIs para adultos, imagínense una UCI para un niño. Claro, ahora, esta no es una realidad que solamente afecta a nuestro país. Latinoamérica ya superó los 6 millones de contagios. Hemos superado ampliamente la cifra de 250.000 muertos en nuestra región. Y si vemos más allá, en Europa están experimentando un repunte de contagios. España, ha sido señalada ya como el epicentro nuevamente del rebrote en Europa. Están planteando nuevamente medidas de desconfinamiento y de volver a las cuarentenas. Recordarás que el fin de semana hubo una marcha multitudinaria en diferentes ciudades del país de gente que no quería usar mascarillas. No, y es preocupante lo que pasa en el país con la situación de los fallecidos. Es preocupante cuando vemos, por ejemplo, hoy día Marcos Cifuentes en la Encerrona daba este dato, que en San Juan del Lurigancho hay más fallecidos que lo que ha tenido Japón con la pandemia. Estamos hablando de que hay distritos en el país donde hay más fallecidos que en otros países del mundo. Exacto, bueno, distritos que tienen muchos problemas también. En San Juan del Lurigancho hay mucha gente, muchos asentamientos humanos, no hay agua, es bastante complicado.